Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfectamente, Carlos. Vale. No sé si podéis ya ver que he compartido. Perfectamente, ya está compartida la pantalla. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Lo primero pues al Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha, a su director, a todo el personal asesor y asesores y asesoras técnicas por estas jornadas, por este trabajo, porque esta charla, habla de normativa dentro de un ambiente poco normativo o nada normativo, más periférico, como es la realidad sexogenérica, la diversidad sexual. Y también da cumplimiento a uno de los artículos de nuestra norma autonómica que vamos a intentar repasar y esbozar en este tiempo. Así que, por lo primero, agradeceos la invitación. Bien, pues comenzamos. A ver, conceptualizando un poco, brevemente, la historia de la diversidad sexual, ¿no? Sí que es cierto que a la hora de estudiar lo que entendemos por educación afectivo-sexual, la solemos llamar educación sexual o educación de los sexos, tenemos que remontarnos como conceptualización de estudio, digamos, algo más empírico y desarrollado en el tiempo al siglo XVIII. Y hasta el siglo XX podemos ver que ha pasado por diferentes etapas. Desde una criminalización y sometimiento a las personas LGTBI o cuya sexualidad se catalogaba, como no normativa. Posteriormente a una patologización y a una tutela principalmente médica y social también hacia las personas LGTBI, precisamente para evitar esa criminalización bajo esa tutela, hasta que desde mitad del siglo XX, ya dependiendo la evolución histórica y social de cada uno de los países, en España tuvimos que esperar algún tiempo más, no hemos tenido que esperar algún tiempo más. Recientemente ya tenemos este año y el año pasado leyes aprobadas que, digamos que cumplen el mandato de derechos humanos que desde los años 50-60 nos viene dado. Bien, tradicionalmente, cuando estudiábamos esa dimensión humana de la sexualidad, de los cuerpos, de las relaciones entre los sexos, siempre se ha hecho desde lo que llamamos orden sexual reproductivo únicamente. Y no se ha hecho caso omiso en los currículum educativos, en las primeras leyes. Pienso ahora en la Limoyano, pero podemos ir viendo otra normativa en materia educativa, y realmente se ha hecho caso omiso al estudio de la educación sexual desde el currículum educativo. También por ese estigma, ¿no?, del que hablábamos. Normalmente, cuando hablamos de sexualidad, pensamos en la sexualidad hegemónica, en esa relación, como os decía, de orden sexual reproductivo entre una mujer y un hombre y una mujer. Y normalmente también lo hacemos desde lo que llamamos teoría del locus genitalis, y precisamente por esa concepción de la reproducción como medio de estudio de la sexualidad. Sí que es cierto que, a pesar de que esa ha sido una forma de estudio que a día de hoy también podemos ver en diversas materias, normalmente del campo del ámbito científico-tecnológico, que siguen ofreciéndonos esa visión, las sexualidades periféricas, que son como llamamos a la diversidad sexual en su conjunto, aquellas, perdón, que se salen de lo que llamamos heteronorma, ya van conformando una realidad presente en las aulas de Castilla-La Mancha y en las aulas en general de nuestro país. Bien, en esta línea, la transformación de la realidad en el contexto escolar es muy importante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta ponencia? Hablar de cómo han influido y de qué mandato tienen las normativas autonómicas y la normativa estatal, que ya la tenemos en esta materia, en materia de diversidad sexual, de igualdad y no discriminación para las personas LGTBI. Bien, en este punto de partida
hay que hacer un análisis, ¿no?, de nuestro, digamos, de alguna manera, sistema social, ya que, como hemos visto, las políticas educativas son el motor de cambio, ¿no?, en esa transformación de principios y valores de nuestro alumnado. Y la responsabilidad, como no es, como debe ser, es del personal docente, que tiene un reto muy importante, un reto en el cual las administraciones públicas deben ayudar de alguna manera a contribuir a que el personal docente pueda estar lo suficientemente formado para que todas las situaciones y realidades que se viven en ese aula puedan producirse desde, pues eso, como un valor positivo añadido a lo que ya reflejamos y hablamos de alguna manera. Vale. Bien, en cuanto a antecedentes normativos, hemos hablado de la Carta de Derechos Humanos, de la Declaración, mejor dicho, de Derechos Humanos, que ya nos exige esa educación en igualdad para mujeres y hombres, para niños y niñas, pero en el año 2007 se crean una serie de principios, que son los principios de Yogyakarta, que de alguna manera sirven de base jurídica para la realización de estas normativas. Bien, nos vamos a centrar sobre todo en su principio 16, ¿vale?, que es el derecho a la educación. Y en este principio lo que nos viene a decir es lo siguiente, algo que ya conocemos. Toda persona tiene derecho a la educación sin discriminación alguna en función de su orientación, identidad sexual, expresión de género, con el debido respeto a estas. Pero claro, hay un mandato muy claro a quiénes, a nosotras, a las administraciones públicas. Principalmente, adoptar medidas legislativas, administrativas, en este caso con nuestra normativa autonómica, que pasaremos a explicar, para garantizar este acceso a educación en igualdad de condiciones, en un trato igualitario, evitando la discriminación, sobre todo en este caso por motivos de orientación, identidad sexual, expresión de género. También nos hablan de que garantizar esa educación debe estar encaminada al desarrollo de la personalidad del propio alumnado, a que las aptitudes y la capacidad mental y física de cada persona estudiante, en este caso de cada estudiante, pueda llegar al máximo de sus posibilidades y que su diversidad sexual, su orientación, identidad, no influyan de ninguna manera en el desarrollo de esta. Bien, también nos habla de alguna manera, podemos ver que se vela por una educación que está encaminada a ese respeto por los derechos humanos y por las libertades fundamentales que vienen también en nuestra Constitución. El respeto a la familia también. También nos habla incluso no solo de los valores en diversidad sexual, sino también en diversidad étnico-cultural y o racial, en esa paz, en esa tolerancia e igualdad entre los propios sexos, también teniendo muy en cuenta la igualdad de género al respecto y respetando, por supuesto, como decíamos, las orientaciones e identidades sexuales. Bien, también nos habla, y esto es importante, por eso lo señalo en negro, que los métodos, currículum, los recursos educativos deben servir para aumentar la comprensión y el respeto a la diversidad en cuanto a orientación e identidad sexual. Y hay que incluir en ellos esas necesidades particulares que podemos ver tanto en el alumnado como en sus familias. Y yo añadiría también englobando a toda la comunidad educativa. Al mismo tiempo que también nos habla que las leyes y políticas que se lleven a cabo tengan que brindar a toda esa comunidad educativa que en este caso pues tengan una orientación e identidad sexual no normativa, esa adecuada protección contra la exclusión, la violencia, el acoso y el hostigamiento dentro de nuestros centros educativos. Al mismo tiempo, deben garantizar que se sufra esa exclusión y violencia, o sea, que esa exclusión, primero, garantizar que no se sufra esa exclusión o violencia y al mismo tiempo que no se margine o segregue por razones de LGTBI-fobia a nadie de la comunidad educativa, entendiéndose principalmente al alumnado y al personal docente. Para ello se pide también una manera participativa de trabajo. La adopción de medidas legislativas y administrativas
que sea compatible con la dignidad humana, sin discriminación ni castigo basado por estos motivos antes comentados o que estamos comentando, y el acceso a oportunidades y recursos para un aprendizaje perdurable y, por supuesto, pues sin discriminación ninguna. Bien, pasando de esto, que como hemos visto es un poco un marco normativo que nos sirve para saber o para entender de dónde deben jurídicamente nuestra normativa autonómica y o estatal, vamos a ver qué antecedentes normativos o qué normas a día de hoy en el área de igualdad tenemos en Castilla-La Mancha. De manera transversal, si podemos dar cuenta de que a nivel educativo o social nuestra normativa sí que hace referencia también a la protección de las personas LGTBI. Vamos a empezar basándonos en esa normativa que nace un poco desde el área de igualdad en la resolución de 25 de enero de 2017 que sale del Instituto de la Mujer, por la que damos publicidad a lo que en su momento se trabajó desde el área de igualdad, desde educación, desde bienestar social y desde sanidad, que es nuestro protocolo de atención dirigido a menores y familias sobre identidad y expresión de género. Y de ahí saltaremos a explicar nuestra normativa autonómica que recientemente cumplió un año, nuestra Ley 5/2022 de 6 de mayo de diversidad sexual y derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. Bien, ¿qué nos dice, basándonos en esa atención educativa, nuestro protocolo, ¿no? Que es de donde partimos? Primero nos habla de las actuaciones de prevención y sensibilización y podemos destacar lo siguiente. La inclusión de actividades de sensibilización en nuestra programación general anual de centro. En esa programación debe de quedar claro la posición contraria del centro a la discriminación por LGTBI-fobia y a cualquier tipo de violencia en este caso, por identidad, expresión de género, pero también por orientación sexual. Hablamos también de que se velará porque el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre, que si os dais cuenta, pues tiene mucho que ver con esos principios de Yogyakarta, concretamente con ese principio 16 de derecho a la educación. Y también generar o impulsar medidas que conduzcan a lograr un respeto dentro del sistema educativo de la propia diversidad afectivo-sexual o diversidad sexual, ¿vale? Al mismo tiempo también aceptar diferentes expresiones que de alguna manera permitan ir en contra de esos estereotipos o comportamientos sexistas que también podemos ver y que afectan en este caso a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Dentro de estas actuaciones de prevención y sensibilización, también tenemos como objetivos dentro de los centros educativos abordar la diversidad sexual. También garantizar el apoyo psicopedagógico, principalmente por nuestros equipos de orientación en aquellas situaciones que obviamente se requieren, como estamos haciendo hoy, esta tarde, y desde luego es admirable, vuelvo a repetirlo, que la administración educativa, en este caso a través de nuestro Centro Regional de Formación del Profesorado, organice acciones dirigidas a la formación y sensibilización del equipo docente, de los equipos docentes, de los equipos directivos de los centros, en referencia a este desarrollo afectivo sexual, a la diversidad sexual. Concretamente, este protocolo hablaba también de la identidad sexual y o de género de niñas, niños y adolescentes. Y también esa coordinación con otros servicios, ¿no? Con servicios sociales, con servicios sanitarios, con el propio Instituto de la Mujer o como estamos haciendo esta tarde con la Consejería de Igualdad y Portavoz. El equipo docente también tiene un mandato y es elaborar actuaciones pertinentes para garantizar la inclusión socioeducativa del propio alumnado. Y también, me he colado, se incluirá dentro de los objetivos de los centros educativos el abordaje, ¿no? De toda, dentro de los objetivos, me he colado, pero no me he colado. Un momentillo. Vale, ahora. Eso en cuanto a actuaciones de prevención y sensibilización. Ahora vamos a las actuaciones de comunicación e identificación. ¿Qué ocurre si cualquier miembro de la comunidad educativa, en este caso, hablábamos de que detectara que en su alumnado pues presentara algún indicador donde manifestara que su sexo biológico o asignado al nacer pues difiere de su identidad sexual? Bien, hablábamos aquí de una forma más específica de lo que habla la norma, pero ahora haremos una comparativa, que normalmente pues, se pone en conocimiento
del tutor o tutora de grupo clase, se traslada a jefatura de estudios y se procedía a la posible derivación al equipo de orientación. También se hablaba de la información a la familia sobre el aspecto que se ha valorado en ese contexto escolar y se puede iniciar una valoración para, pues bueno, de una forma totalmente natural y contextual al ámbito educativo, pues ver qué necesidades presenta el alumnado en cuestión. También facilitar a la familia, esto es muy importante, y hoy hablaremos de este recurso que desde la Consejería hemos puesto en marcha, de ese servicio de atención LGTBI, porque se debe informar a estas familias sobre los recursos públicos existentes para, si es necesario, esa derivación voluntaria a ese alumnado y a esa familia en el caso de que así se considere. Y también si vemos señales de riesgo hacia la persona menor por parte de su familia, pues que se pueda poner en conocimiento por parte del centro educativo a los servicios sociales de atención primaria, como marca ahora la ley, y en ese momento también a los de especializada, en este caso al Servicio de Familia y Menores de la Consejería de Bienestar Social. Bien, cuando la madre, el padre o las familias tienen conocimiento de esta situación, deben trasladar esta información de manera inmediata, pues, al equipo docente para que sean conscientes, al equipo directivo del centro y al mismo tiempo el centro se encargará de trasladarlo al servicio de inspección educativa. Bien, con esto normalmente desde el protocolo, en el anexo 1 de este protocolo, lo podéis también ver, se cuenta con una autorización familiar de intercambio de información por escrito que le sirve al centro para garantizar esa protección de datos y esa comunicación entre ambas partes. Bien, sí es cierto que para evitar situaciones discriminatorias se dejó claro que no es obligatorio tener que aportar informes públicos o privados, como puede ser un informe psicológico de consulta o cualquier otro tipo de informe que justifique la situación de transexualidad, en este caso, del alumno o alumna. Bien, también en estas situaciones de comunicación e identificación hablamos de que el centro deberá adoptar lo que llamamos un plan de actuación escolar que deberá comunicar, pues, al consejo escolar, al claustro, con esas medidas que quiera adoptar, del cual hablaremos ahora posteriormente. Obviamente este alumnado tiene pleno reconocimiento de su identidad sexual, de su nombre sentido y de un tratamiento conforme a ese nombre y ese sexo sentido. El equipo docente obviamente debe permitir esa libre manifestación de su expresión de género, evitando situaciones de discriminación por parte de sus iguales, por parte de personas adultas o de cualquier persona miembro de la comunidad educativa. Y si desde el centro educativo se detectara cualquier situación de transfobia o LGTBI-fobia, como ya sabemos, se adoptarán las medidas oportunas que tenemos recogidas para poner en marcha dentro de nuestro protocolo de actuación en situaciones de acoso escolar. Bien, en ese plan de actuación escolar que nos decía el protocolo, nos hablaba de la necesidad de medidas de sensibilización e información para toda la comunidad educativa, de actuaciones formativas para toda la comunidad educativa, si fuera necesario, de derivaciones voluntarias a los recursos existentes y de las medidas organizativas del centro escolar. Y todo esto, lo que hemos querido hacer es recogerlo de una manera más taxativa en nuestra Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. Bien, vamos ahora a nuestra norma autonómica. Ley 5/2022 de 6 de mayo de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha, que nos dice hacia dónde vamos. Bien, no me voy a extender aquí, pero sí os comento y aprovecho la oportunidad, fueron 27 meses de trabajo, difícil, pero por suerte muy consensuado, con muchísimas organizaciones sociales, políticas, educativas, sanitarias de nuestra región. Por eso hago también extenso el agradecimiento a todo el personal docente, porque de alguna manera muchísimos y muchísimas docentes participasteis de manera activa en los diferentes procesos de participación pública y de información pública de los diferentes borradores de la norma, y eso creo que es de agradecer porque es lo que enriquece
una norma así, lo que la hace efectiva y fácil de poder llegar a un cumplimiento total. Bueno, sabéis que se aprobó el 5 de mayo, a partir del 12 de mayo fue su publicación y entró en vigor el pasado 1 de junio, el pasado 1 de junio de 2022. Por no extenderme mucho, en su título 2 tiene una serie de atribuciones que hablan principalmente de esa formación y sensibilización, muy importante en este caso, mediante, por ejemplo, el Centro Regional de Formación del Profesorado a su personal docente. También de las campañas de información que desde las diferentes administraciones estamos sacando o vamos a sacar. Y aquí es importante, en cuanto a la planificación y organización administrativa, hablar de lo último que os hablaré, del Servicio de Orientación y Atención Integral a la Diversidad Sexual y a las Personas LGTBI, a nuestro SAI LGTBI, y del Plan Estratégico de Políticas Públicas LGTBI, donde irán incorporados medidas y ejes de ese Plan de Educación Activa de Igualdad, del que ahora pasaré al cual ahora voy a comentar. Bien, en la exposición de motivos no me voy a extender con un marco histórico y conceptual, dejando claro de dónde partimos, hacia dónde vamos, el por qué, basándonos en normativa internacional, nacional y autonómica, que no solo sustenta la ley, sino que habla del mandato constitucional de por qué es necesaria una ley de estas características. Y bueno, pues una explicación breve, resumen, del desarrollo de la norma. Nosotros, en este caso yo, me voy a basar sobre todo en su artículo 38, un artículo que nos habla de la educación o de las actuaciones, mejor dicho, en el ámbito educativo. Obviamente el objeto de la ley ya sabéis que es garantizar la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI. Esta norma sí que podemos decir que de alguna manera tiene una serie de definiciones que se diferencian del resto, como puede ser o poner el foco, por ejemplo, en un fenómeno como es el sexilio, ¿vale? Llegando al medio rural para evitar que las personas, sobre todo las personas más jóvenes, tengan que abandonar sus lugares de origen en el medio rural para evitar situaciones de discriminación. Habla también y conceptualiza muy bien la interseccionalidad, la transversalidad social que nos marca. Hablamos también de las parejas o exparejas del mismo sexo. Hablamos también dentro de la coeducación de un término como es la educación activa en igualdad, que se está utilizando últimamente. Es un término acuñado de manera reciente. Y en cuanto a los principios rectores, la perspectiva de género era algo importante que en otras legislaciones no hemos encontrado y que nos parecía importante en cuanto a la igualdad de sexos y a esa protección de la diversidad sexual. Bien, sin ánimo de extenderme, bueno, tiene diversas medidas. Su título 3 es el título por antonomasia en el cual nos movemos para llevar a cabo o poner a disposición, o como administración, poner a disposición de la ciudadanía distintos recursos. Son 10 apartados en los cuales hay una serie de medidas según qué ámbitos. En el ámbito social, hablamos de medidas de protección a personas LGTBI que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ponemos también en el foco al sistema público de servicios sociales, que como ya viene siendo, como ya se realiza, son parte importante a la hora de trabajar en la prevención de la LGTBI-fobia. Hablamos no solo del acoso, sino también del ciberacoso, en este caso por LGTBI-fobia. Un ciberacoso en el cual desde las administraciones somos conscientes que el personal docente muchas veces le cuesta llegar, porque de alguna manera, en cuanto a los medios tecnológicos, el uso de dispositivos móviles, es muy difícil poder de alguna manera intervenir sin que eso conlleve invadir la privacidad del propio alumnado o el cómo detectarlo, poder trabajarlo normalmente fuera del aula, porque estas situaciones suelen ocurrir fuera del aula.
Por eso es importante que todas las administraciones, igualdad, bienestar social, educación, podamos trabajar a una en programas, por ejemplo, como nuestro programa Tú Cuentas, ¿no? En este caso, con medidas también específicas a víctimas por LGTBI-fobia. También medidas específicas para jóvenes y mayores, hablar también de la heterogeneidad del hecho familiar, que también estará presente en nuestras aulas, la diversidad familiar en materia LGTBI, la adopción, acogimiento familiar o la violencia entre parejas o parejas del mismo sexo, que hasta ahora no se trabajaba de una manera específica. Bien. En el ámbito de la cultura y del deporte, bueno, tenemos un fondo bibliográfico como es nuestra estantería arcoiris, también tenemos nuestra estantería violeta, que conlleva temática feminista y LGTBI y que también se centra en la literatura juvenil o infantil. Era muy importante que también desde el contexto de lectura se pueda tener en nuestras bibliotecas públicas este tipo de material, en el cual el personal docente también puede, desde, pues eso, desde los bibliobuses, bibliotecas públicas o el sistema de biblio, pueda también tener este tipo de contenido y pueda utilizarlo en sus sesiones. Tenemos que rescatar esa memoria histórica, esa búsqueda de referentes, memoria democrática, apostar por espectáculos y certámenes culturales y o deportivos también en materia LGTBI. En cuanto al ámbito del empleo, la empresa y el turismo, somos la primera comunidad que tenemos una guía de buenas prácticas en materia turística para, pues eso, hablar de Castilla-La Mancha desde la diversidad como un valor añadido, como una comunidad de personas acogedoras y como una comunidad libre de conductas discriminatorias. También hay que poner mecanismos de empleabilidad y planes de inserción donde sean necesarios, sobre todo en personas transexuales, pero también a nivel general por la posible discriminación a nivel laboral que puedan sufrir estas personas. Y también pues apostar por empresas que eviten cualquier tipo de discriminación, en este caso por LGTBI-fobia. En el ámbito de la migración y la cooperación internacional, seguimos asesorando a asociaciones en este ámbito, apoyando también a nuestra población migrante. También en el ámbito de la comunicación se está trabajando por bueno, iba a decir un decálogo, pero por una guía, un código deontológico de buenas prácticas a la hora de que la información evite cualquier tipo de discriminación. En la formación a nivel del personal de protección ciudadana, pues ya se está llevando a cabo en los procesos selectivos en este ámbito el estudio de las diferentes normativas en la materia y la puesta en marcha muy pronto, esperamos que muy pronto, de esa red de municipios por la igualdad y la diversidad LGTBI que pueda de alguna manera llevar formación al personal de las administraciones locales para igualmente formar al respecto y evitar esas situaciones de discriminación. Bien, la prohibición de terapias o pseudoterapias de aversión-conversión y el ejercicio de la acción popular por parte de la Junta de Comunidades en delitos de odio es otra de las grandes medidas, digamos, que tiene nuestra norma. Y como os decía también, la prevención e intervención en situaciones de acoso y por primera vez también de ciberacoso. Bien, en el ámbito de la salud, bueno, pues por no extenderme, la atención a personas trans e intersexuales, los circuitos de atención, la prohibición de la mutilación genital intersexual, el tratamiento de datos, la salud sexual y reproductiva, donde ya estamos junto con la Consejería de Sanidad, con Salud Pública, realizando una serie de campañas que esperemos que pronto lleguen a nuestros centros educativos. También la formación y documentación al respecto, la atención ginecológica especializada también a mujeres lesbianas y bisexuales o la garantía de la reproducción asistida para mujeres lesbianas, bisexuales o personas transexuales que conserven la capacidad de gestar. Bien, y ya pasando al ámbito educativo, nuestro artículo 38, ¿qué nos dice? Tenemos 11 medidas. La primera clara es que ya lo hemos ido diciendo, analizando esos principios de Yogyakarta, si nos vamos a la Declaración de Derechos Humanos, nos vamos a que toda persona tiene derecho a una educación basada en la igualdad y no discriminación. El segundo punto habla de nuestra estrategia de educación activa de igualdad. ¿En qué basamos nuestra estrategia? Esta estrategia
va a ser planteamiento en todo lo que ya estáis desarrollando con los planes de igualdad en vuestros centros educativos. Son una serie de medidas para incorporar en esos planes que deben al mismo tiempo digamos, consensuar o de alguna manera tienen que encajar con los ejes o medidas que vendrá en nuestro plan estratégico de coordinación de políticas públicas LGTBI. Todo de manera que ese plan o estrategia sirva para adecuarlo de una manera fácil y sencilla y también de una manera pues, pragmática y fácil de implementar en vuestros planes y al mismo tiempo en vuestras actividades de sensibilización en centros educativos. Algo que es obvio, pero que teníamos que dejarlo claro al respecto de trabajar contra la LGTBI-fobia es la aplicación de los protocolos ya existentes. Hemos hablado del protocolo de atención a menores y a sus familias por identidad o expresión de género, pero también ponemos en valor otros protocolos, como es el protocolo de actuación en situaciones de acoso escolar. En el punto 4 hablamos de la inclusión de esas acciones de sensibilización hacia la diversidad sexual, precisamente en el protocolo de actuación de acoso escolar, con una pequeña modificación que ya estamos trabajando junto a la Viceconsejería de Educación. En el 5 hablamos de esas medidas específicas para personas transexuales e intersexuales en la comunidad educativa. Ya no nos basamos solo en esas medidas de organización de centro que muchas de ellas ya conocíamos, como es, y voy a repetir alguna, dirigirnos con el nombre y sexo sentido, no solo al alumnado, sino a toda la comunidad educativa, también al personal docente que pueda haber, en este caso transexual, muy importante, una de las novedades de la ley. Dirigirnos al mismo tiempo en todas las actividades docentes, pero también en las actividades extraescolares. Lo que ya sabíamos es que en la documentación de exposición pública aparezca el nombre y sexo sentido de la persona y que en el caso de que ya se haya llevado a cabo el cambio registral de nombre y sexo, pues el título se tramite de alguna manera el título de forma concordante a su nombre y sexo sentido. La libre elección de indumentaria, el respeto a su imagen física, en el caso de que haya un centro bueno, pues exija un uniforme, en este caso el discente, el alumno o la alumna pueda elegir ese uniforme en función a su identidad sexual. Y algo que hoy hablábamos casualmente en Guadalajara esta mañana con los equipos de orientación, PTSC y educación social, era el tema de los aseos. Obviamente la ley garantiza que los aseos estén configurados, o sea que el alumnado, profesorado y el resto de comunidad educativa pueda entrar en los aseos conforme a su identidad sexual. Bien, si no es así, se deberían de hacer las adaptaciones pertinentes o incluso se da la posibilidad de poder, de alguna manera, tener lo que entendemos por aseos neutros. Pero algo que siempre hemos hablado desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y desde la Consejería de Igualdad es de tener, de alguna manera, de confeccionar lo que llamamos aseos inclusivos, no solamente en relación a la identidad sexual de las personas, sino también a la diversidad funcional, algo que de alguna manera podría servir de aplicación para mejorar en igualdad y también pues, para trabajar conceptos dentro de los aseos como puede ser la educación para la salud. Es algo que bueno, pues siempre se ha hablado para conseguir de alguna manera esas medidas en cuanto a igualdad y no discriminación al respecto. Bien, en el punto 6 nos habla de acciones de igualdad y no discriminación hacia personas LGTBI en todos los documentos programáticos del centro. Hemos hablado de la PGA, hemos hablado también de planes de igualdad, los planes de convivencia, pues el ENCOV, ¿no? Las normas de convivencia, etcétera. No los voy a citar todos porque tampoco soy experto y puedo meter la pata, pero bueno, conocéis mejor que yo toda esa documentación programática y a veces demasiado burocrática que tenemos, que exigimos, digamos, de alguna manera desde la Administración a los centros para su buen funcionamiento. Bien, el punto 7 habla de esa creación de modelos positivos, inclusivos y libres de estereotipos. Aquí hablamos de todas las actividades docentes que se realicen de alguna manera con esa sensibilidad hacia la igualdad de género y también hacia el respeto a la diversidad sexual o la diversidad étnico-racial y cultural.
En el punto 8 hablamos también de que las empresas educativas que se contratan a la hora de realizar actividades deben tener en cuenta como cláusula la atención a la diversidad sexual de manera no discriminatoria. Esto es algo también muy importante. También dejar clara esa formación nuevamente para el personal docente y socioeducativo del centro. La responsabilidad es de la administración. Por otra parte, y esta es una de las que más nos gustan como medidas dentro de nuestro artículo, que es el punto 10, es la sensibilización de la comunidad educativa, pues eso, a través de actividades formativas que ya se hacen y movilizar a las AMPAs. Esto es muy importante, sabemos que es costoso, sabemos que os cuesta mucho. Ya no hablo de las propias AMPAs, hablo de vuestras familias dentro del aula. Somos conscientes de que esto de alguna manera es costoso, pero de alguna manera se habla de la creación de canales de participación. Y yo aprovecho para decir que en la nueva orden de bases de subvenciones y en la próxima convocatoria que vamos a sacar, dentro de una línea específica que hablamos de proyectos preferentes o prioritarios, hablamos de actividades de sensibilización con centros educativos, especialmente con las AMPAs. Y esto es algo que de alguna manera junto a la comunidad docente, el resto de la comunidad educativa, podamos, y por supuesto con las administraciones, en este caso con Igualdad, podamos de alguna manera dirigirnos, llegar a las AMPAs de nuestros centros y a nuestras familias y crear esos canales de participación, no solo en relación a trabajar la igualdad de género, la diversidad sexual, sino de una forma más general, todo actividades de desarrollo sostenible, educación para la paz, la salud, y que de alguna manera esos canales de participación puedan mejorar el trabajo en todas estas áreas. Y por último, en el 11 hablamos de la creación de guías y programas de educación sexual y de diversidad sexual en los planes de acción tutorial. ¿Esto cómo? Con la colaboración de la Consejería de Igualdad y también de nuestro servicio de atención integral a personas LGTBI. ¿Por qué? Porque a través de estas guías la idea es proporcionar material como una especie de banco de actividades que le pueda, o de medidas o de acciones que os sirvan al personal docente, sobre todo en este caso al personal que es tutor o tutora, para poder llevar a cabo esas actividades dentro del aula en estas horas lectivas y puedan trabajar la educación sexual y más concretamente la diversidad sexual con herramientas precisas, trabajadas por personal experto y puedan adaptarlas dentro de su aula. Bien, y ya por último, ya un poco como dando el broche final, hay que hablar y pongo en valor porque es algo que se ha creado no solo para las personas LGTBI, para sus familias o para personas allegadas en cuanto a atención, sino también para las administraciones públicas, incluso también para entidades privadas. Y en este caso, la creación del servicio de atención a personas LGTBI en Castilla-La Mancha, como marca el artículo 20 de la ley, ha sido inaugurado, bueno, el pasado 30 de marzo. Podemos decir que la recepción de casos comenzó el pasado 2 o 3 de abril, no recuerdo ahora mismo, en plena Semana Santa, donde pues ya se han atendido más de 100 demandas en el escaso mes y poco que llevamos, que cuenta con 6 personas profesionales en los ámbitos de la psicología, dentro de la psicología social, la psicología educativa y la psicología clínica, también la sexología, también personal jurídico, de trabajo social y de educación social. Que su atención es presencial, online o telefónica, tienen su oficina aquí en la ciudad de Toledo, pero también a través de nuestra página web, que también inauguramos. En contacto encontraréis un formulario que podéis rellenar para cualquier tipo de demanda que queráis hacer en un momento determinado, una demanda propia en el aula que no sabemos gestionar, una demanda como centro demandando esa formación, ¿vale? El aporte de guías o documentación propias o externas que os podamos facilitar. Y también, pues, como os decía, como consulta o asesoramiento ante esas situaciones que puedan surgir en nuestros centros educativos. Cualquier mínima duda, contéis con un servicio que de manera presencial, online o telefónica, pues eso, de alguna manera van a poder dirigiros y van a estar pues, para vosotras y para vosotros.
No he puesto el correo electrónico porque aquí lo único que os he puesto es el teléfono de nuestra unidad administrativa, con la cual también contáis dentro de la Consejería de Igualdad y Portavoz. Contamos con un servicio de igualdad y la diversidad LGTBI. Ahí tenéis el correo lgtbi@jccm.es, mi correo también por si necesitáis o queréis que os aportemos os aporte cualquier tipo de demanda, información, sugerencia o pregunta, cgbeltran@jccm.es, la página web, el teléfono del servicio y, bueno, pues si queréis que se os facilite el tríptico con toda la información sobre el servicio, teléfono, el email sería sai@jccm.es. El teléfono ahora mismo no me lo sé de memoria, pero bueno, en el tríptico y además en la página web aparece toda esta información con la que os estoy explicando, ¿no? De alguna manera. Espero no haber sido demasiado normativo porque estas ponencias es lo que tienen y bueno, pues agradecer nuevamente a todas las personas bueno, que estéis escuchando, que estéis recibiendo esta formación, un agradecimiento por parte de la propia Consejería de Igualdad de este servicio y propiamente mía y al Centro Regional de Formación del Profesorado y a su personal técnico por hacerlas posibles. Muchas gracias. Pues Carlos, igualmente todo el agradecimiento es nuestro por haber hecho este repaso desde los antecedentes hasta lo que es la legislación, la normativa actual en Castilla-La Mancha, que además creo, y hay algunos de los comentarios que se reflejan de los asistentes, que donde dicen que muchas veces en los centros no se aplica, quizás sea por desconocimiento, entiendo, porque al ser normativas de obligado cumplimiento, tanto los protocolos como los derechos, que es de lo que están hablando algunos de los comentarios. Hay una pregunta muy específica, no sé si tú nos podrás responder, si no, bueno, pues para transmitirla a quien corresponda y dar respuesta de un asistente que dice, ¿se podría cambiar el nombre en Delfos aunque no haya cambiado el nombre en el DNI? Entiendo que es para un niño o una niña trans. Bien, es algo que desde la Viceconsejería de Educación y el propio Servicio de Igualdad estamos con los responsables, en este caso de aplicaciones informáticas, porque sabemos que hay regiones como Canarias o Cataluña donde sí se ha podido implementar, donde tienes la opción. O sea, siempre tienes que tener ese nombre registral, digamos, pero sí te da la opción para que tú puedas marcar con el nombre sentido y directamente los listados o toda esa documentación de exposición pública pueda salir. Entonces estamos viendo la manera de que por fin ya en Delfos se pueda realizar. Estamos con probaturas por parte de la Viceconsejería, de la Consejería de Igualdad y del personal de aplicaciones informáticas de educación. Pues estupendo, Carlos. No, hay cuestiones muy específicas y comentarios. Yo, si quieres, te invito ahora a que los leas. Pero bueno, no me detengo porque si no robamos al siguiente ponente su tiempo y nosotros, bueno, pues aquí en Consejería tenemos el tiempo que tenemos y tienen que cerrar. Así que, Carlos, reitero nuestro agradecimiento por la participación, sobre todo por la flexibilidad a la hora de poder mover tu ponencia para dar cabida a todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y vosotras. Gracias.